andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos al andén, hoy es viernes, cumplimos nuestra cita de subirnos a donde no atropellan la opinión para que analicemos los hechos políticos de la semana en el lenguaje de jóvenes, analizada por jóvenes, para que entre todos entendamos lo que pasa en la política colombiana. Como siempre es un gusto acompañarlos, soy Camila Carvajal y aquí comienza el andén, en esta que ha sido una semana de muchas jugadas políticas, no solo por las primeras y trascendentales decisiones de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, para definir su gobierno, su gabinete, la gente con la que va a trabajar y hacer el empalme, sino porque también esta que está terminando es una semana trascendental alrededor del acomodo de los partidos políticos, de cómo se configuran las fuerzas a la hora de definir quién hará oposición, quién será gobierno, quién será independiente en el Congreso de la República, que es uno de los temas que más ha inquietado al presidente electo Gustavo Petro, que ha llamado acuerdo nacional esa posibilidad de llegar a un consenso y de tener diálogos incluso con quien está a la orilla completamente opuesta, que es el uribismo. Por eso la imagen de la semana es la reunión entre Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, además la cara visible, el responsable, el hombre que manda en el Centro Democrático. Como siempre es un gusto saludar esta noche. Marcela Puentes, hola, bienvenida al andén. Hola Camila, buenas noches para usted y para todos nuestros oyentes. Una semana en la que esa frase de la política es dinámica, creo que puede describir todo lo que está pasando en el ambiente político 2 semanas después de la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Sí, señora, si le parece, arranquemos con los conservadores, que ha sido la polémica más reciente en esta jugada política que se está dando en el país. Conservadores que terminan subidos a la tarima de Gustavo Petro o a la Petroneta, como muchos lo han llamado, pero conservadores que también por este acomodo de apoyos al gobierno electo terminan cambiando de presidente. Usted que ha estado siguiendo, incluso Marcela, con lupa las decisiones de los conservadores, ¿cómo explicar que no van a hacer oposición cuando quien es presidente pues pareciera tener unas ideas muy distintas a la de los conservadores? Camila, es que aquí en el andén lo hemos analizado muchas veces y hemos visto cómo los partidos políticos pues no se hacen elegir justamente por sus ideales, sino que terminan pesando mejor otras dinámicas. Por eso usted veía la foto del senador Carlos Andrés Trujillo, nuevo presidente del Partido Conservador, reunido tomando café con el presidente electo Gustavo Petro. Pero hay algo importante de este caso, Camila, y hay que decirlo, y es que muchas voces del Partido Conservador decían que desde antes de que Petro saliera elegido como presidente, él ya le estaba haciendo campaña, es decir, que por debajo de la mesa estaba apoyando a Gustavo Petro cuando tenían como candidato a Federico Gutiérrez. Así que sin duda esta es una dinámica política en la que estos partidos sobreviven es justamente por estar al lado del gobierno de turno, y los conservadores deciden entonces decir, no vamos a hacerle oposición a Gustavo Petro, quedaría el camino de la independencia, pero lo que nos dicen a nosotros es que esa opción de que puedan ser un partido de gobierno está todavía sobre la mesa, Camila. La decisión todavía no se ha tomado, puede pasar cualquier cosa, recordemos. Que imagínese usted, Marcela, que al final esos 7... conservadores sean partido de gobierno. Es que quizá es lo más difícil de entender por lo que se dijeron en campaña, por lo que los unos pensaban de los otros cuando estaban buscando llegar a la Casa de Nariño. No hay muchas explicaciones para definirse y para poder explicarle a la gente dónde quedan las posturas y la posición ética de los partidos. Pero súmele a eso, usted ya hablaba del senador Trujillo como nuevo presidente de los conservadores. Se rumora mucho, Marcela, que es una decisión que está tomando y que él ha impulsado no hacerle oposición a Gustavo Petro, porque también tiene su aspiración de ser el presidente del Senado, ¿no? Parece que las cuentas no les van a dar, los conservadores quieren tener presidencia del Senado y Cámara y por eso levantan la mano y dicen, venga, nosotros queremos apoyar sus iniciativas en el Congreso, entonces pues denos la oportunidad de que podamos hacer parte de la repartición de las mesas directivas, que eso es lo que está en juego ahora de forma inmediata, porque el 20 de julio, recordemos, se instala un nuevo Congreso y se eligen las mesas directivas de Cámara y Senado y de las comisiones. Ya la postura frente al gobierno de Petro tienen plazo hasta el 7 de septiembre para decidir si van a ser independientes o un partido de gobierno. De oposición ya sabemos que no van a ser.
Así que por lo pronto, Camila, lo que es un hecho es que tanto el senador Trujillo como el representante Juan Carlos Wills, que también lo hemos visto muy activo y digamos que poniendo la cara por la decisión de todos, tienen aspiraciones para que si logran ese acuerdo les puedan dar presidencia de Senado y presidencia de Cámara, pero pareciera que no se va a lograr porque las cuentas no les dan. A los liberales les va a corresponder la presidencia en alguno de los años. Hay un acuerdo entre Cambio Radical y la U a los que les correspondería la otra presidencia y la última sería entonces para Alianza Verde, para la coalición Centro Esperanza que ha acompañado a Gustavo Petro desde la campaña presidencial. Así que los conservadores terminarían perdiendo y por eso esta jugada de Carlos Andrés Trujillo para ser el nuevo presidente del Partido Conservador que le salió todo tal cual como lo había calculado y pues tener la opción posiblemente de negociar más adelante que le den alguna de esas dignidades. Ya le voy a presentar, le voy a saludar a los panelistas que esta noche nos ayudarán a entender estas jugadas, pero mencionemos rápidamente las que han sido las reuniones de la semana. Decía en el saludo que la imagen más buscada, más compartida, más además difundida en los medios internacionales es la de esa mesa que separó a Gustavo Petro del expresidente Álvaro Uribe. Se encontraron por primera vez después de la elección, después de tantas cosas que pasaron en campaña, de tantos calificativos que usaron de un lado y de otro, quizá las dos caras más visibles de la política colombiana en los extremos, en la derecha y en la izquierda. Increíblemente, una reunión armónica, se les vio tranquilos, se les vio sonriendo. Muchas conclusiones de esa reunión en la que termina el expresidente Álvaro Uribe hablando de una oposición moderada y de la posibilidad de apoyar aquellos proyectos que pretenda y que tenga el nuevo gobierno que ellos compartan en el uribismo. Esa, Marcela, va a ser una imagen que pesa mucho y que para Gustavo Petro es muy significativa porque logra al final ser el presidente de Colombia, pero reunirse con Álvaro Uribe y que no de entrada le cierre las puertas a ese acuerdo nacional del que tanto ha pedido Gustavo Petro como presidente. Sí, Camila, las antípodas de la política ya dándose la mano y diciendo que van a poder buscar puntos de acuerdo. ¿Qué es importante del Centro Democrático? Que ellos dicen van a seguir siendo un partido o van a ser un partido de oposición. Diferente a lo que ocurre con otros que están diciendo mejor seamos independientes y eso les garantiza también un grado mayor de cercanía con el gobierno de Gustavo Petro. Pero el tono del discurso sí cambia mucho y queda prácticamente marginado Federico Gutiérrez Olúrico, que tiene ese tono mucho más fuerte frente a las propuestas que aún no se conocen en su totalidad del gobierno de Gustavo Petro, pero sin duda esa es la foto de la semana. Creo que no nos imaginábamos una foto así. Y también hay que sumar la de Germán Vargas Lleras, otro gran contradictor de Gustavo Petro, que le daba mucho palo en sus columnas en el diario El Tiempo, pero que hoy tiene un cambio en el discurso y que también muestra esa posibilidad de que Cambio Radical entre a apoyar las iniciativas de Petro en el Congreso. Y nos falta una última reunión por mencionar en este resumen de la semana, la de Rodolfo Hernández, que es Casi así nada. que ha generado polémica. Usted llegó a imaginarse a Rodolfo Hernández con Gustavo Petro, pero es que no solo hubo reunión, hubo al final abrazo, hubo apretón de manos, hubo sonrisas y lo que para muchos han criticado y ha sido lo más grave, hubo mensaje de Rodolfo Hernández sumándose de frente al cambio. Eso sí que es una particularidad que solo ocurre en la política colombiana, que los que eran rivales en segunda vuelta hace apenas unos días, pues terminen de amigos. En especial por el estatuto de la oposición, Camila, Claro. porque justamente va a tener una silla Rodolfo Hernández en el Senado y se suponía que era para eso, para que le hiciera oposición. Lo que ocurrió con Gustavo Petro e Iván Duque. Gustavo Petro estrena esa curul del estatuto de la oposición y le hace una oposición muy fuerte al gobierno de Iván Duque, pero lo que vemos ahora es que Rodolfo Hernández se abraza y está muy cercano a Gustavo Petro. Él ya había dicho que tampoco le va a hacer oposición y eso es lo que le están cuestionando mucho, es que dicen votamos por usted para que le haga oposición a Petro en caso de que llegara al Senado y lo que está pasando es que usted está tomándose la foto abrazado y pues están muy de amigos y esta también es una reflexión. Yo estoy en una cruzada, Camila, para que la gente deje de pelear en la casa por política porque miren lo que pasa con los políticos. La he visto Entonces, en redes sociales, usted pidiendo que nos reconciliemos con los tíos, con los hermanos, con los primos, con los amigos, porque mucha gente sigue peleada por política. Y si pudo Gustavo Petro con Álvaro Uribe, y si pudo Rodolfo Hernández con Gustavo Petro, pues mucho más la gente en las calles deberá reconciliarse. Terminamos esta semana también con ministro de Hacienda, ya se despejaron las dudas, los mercados recibiendo con muy buenos ojos el nombramiento de José Antonio Campo, que ya había sido ministro de Hacienda, uno de los economistas más importantes del país. Se suma a Álvaro Leiva, que será el canciller, y así
así vamos conociendo las decisiones del presidente electo Gustavo Petro, que está fuera de Colombia, unos días de pausa, unos días de descanso antes de su posición. Vamos a hacer la primera pausa, señora. Pero antes de que mande la pausa, yo le quiero hacer un comentario porque es que estaban comparando a Gustavo Petro con la tormenta tropical que está llegando a la costa Caribe y demás, y decían, había una expectativa de que iba a ser un terremoto, y realmente han enviado unas señales tranquilizadoras para muchos. Habrá que ver, no ha comenzado todavía, se conocen apenas unos nombres y demás, pero creo que es una comparación que va a lugar. Es que acuérdese que desde que llegó al gobierno, desde ese discurso como ganador el domingo de las elecciones, Gustavo Petro insistió en que iba a buscar un acuerdo nacional. Tendrá que acomodar todas las cargas si quiere lograr que haya consensos en su gobierno, y que hasta ahora pues parece lograrlo, por lo menos con el Ministerio de Hacienda. Así lo ven los mercados, así lo ven los gremios, y mucha gente celebrando que haya escogido un hombre de experiencia, reconocido, que además internacionalmente su nombre pesa, y eso le va a dar alguna estabilidad, al menos alguna luz verde y alguna forma de tranquilizar los mercados, que es la decisión que ha tomado el presidente. Hacemos la primera pausa y ya regresamos con nuestros panelistas para entender las noticias de la semana en la política colombiana. Ya regresamos a El Andén. Regresamos este viernes del Andén para analizar la política colombiana. Recuerde que usted también puede sumarse a esta conversación, a este diálogo de política a través de numeral El Andén Blue en Twitter. Ahí nos estamos leyendo esta noche del Andén y saludamos a nuestros panelistas, los invitados especiales de esta noche. Quiero arrancar con Eduardo Torres Naranjo, uno de nuestros analistas, ya una cara conocida en el Andén, uno de los jóvenes exliberal, que está también analizando lo que pasa en la política. Y yo no sé, don Eduardo, cómo van esas decisiones después de lo que pasó con la coalición Centro Esperanza a la que perteneció, hoy ya viendo la política desde la barrera o ya en también el bando de gobierno. Buenas noches. Buenas noches, Camila. Buenas noches a todos los compañeros de la mesa y a todos los oyentes. Bueno, pues como usted lo ha dicho, la coalición tomó distintos rumbos. Desde que se disolvió, Carlos Amaya decidió tomar el camino de apoyar a Rodolfo Hernández, Jorge Enrique Robledo decidió votar en blanco, y Alejandro Gaviria con Fernando Cristo decidieron apoyar a Gustavo Petro. Eso significa pues que la coalición dejó su esencia en esta elección, pero no significa que, digamos, que ese pensamiento de centro en el cual muchos creemos todavía, que creemos que debemos ser aún independientes ante este gobierno de Gustavo Petro, debemos verlo con un ojo crítico, pero debemos atender ese llamado a la unidad que está haciendo actualmente el presidente electo Gustavo Petro. Y me parece que ha sido un llamado que ha sido bien acogido, ya que ha acogido sectores que era impensable que se sentaran a dialogar. Y siento que el poder de Gustavo Petro está en que no vaya a usar ese poder como presidente para destruir a sus opositores con el gobierno que va a tener a su cargo. Creo que ahí va a estar la gran fortaleza y el gran fundamento de ese acuerdo nacional, para que no sea para perseguir a quienes algunas veces fueron sus enemigos en la política. Por eso valoro mucho el gesto que ha tenido de sentarse a dialogar con el presidente Álvaro Uribe, con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y ahora con los conservadores y con los liberales. Esto, no obstante, pues recordando que es muy importante que existan voces críticas en el gobierno, pero siento que esto ya lo hemos vivido cuando vimos la unidad nacional de Juan Manuel Santos, cuando todos los partidos, después de que no lo apoyaron en primera vuelta, después de la segunda vuelta, todos lo apoyaron, y pues fue un gobierno que tuvo gran apoyo de todas sus iniciativas en el Congreso, pero tuvo una oposición muy desencarnada, y eso es lo que debería hacerse en este gobierno, que existe una oposición alejada de los personalismos y una oposición razonable, y pues que apoyen las buenas iniciativas. Oposición razonable, que es el término que también ha usado el expresidente Álvaro Uribe para definir lo que va a pasar, por ejemplo, con el Partido Centro Democrático. Sigamos ahí cerquita de usted, también con esos pensamientos de centro, otra de nuestras panelistas invitadas esta noche, Alejandra Sánchez, la directora de Juventudes del Partido Dignidad. Alejandra, bienvenida al Andén, buenas noches. Hola Camila, muchas gracias, un saludo para ti, para Eduardo, para Sergio, para Jonathan, para Camila creo, Marcela y bueno, todas las personas que nos escuchan esta noche. También muy contenta de subirme nuevamente al Andén, qué rico hablar con jóvenes.
Ya vamos a Líderes, conversar, líderes. sí señora, ya vamos a conversar de lo que ha pasado esta semana, de esas fotos de la semana con las que estamos terminando, la que se convierte en la segunda de Gustavo Petro como presidente electo. Saludo también a Jonathan Silva, uno de nuestros analistas políticos, él con la mirada desde el partido Colombia Justas Libres, para irnos hacia la derecha. Jonathan, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo creo que estamos en la sociedad donde los políticos quieren crear puentes donde no hay ríos. Eso es lo que está pasando ahorita en Colombia. Eso de la oposición razonable, con todo el respeto, eso es nada más que un escapismo a tomar posturas sobre lo que realmente es el gobierno de Gustavo Petro. Ya de entrada es un gobierno nefasto, ya de entrada el nombramiento de Ocampo, que viene con lo que se mal llama la teoría monetaria moderna, que su eje principal es imprimir dinero para reducir el gasto público, es lo que se nos viene y realmente muchas veces no leemos entre líneas, por más que sea un economista respetado, vienen unos grandes peligros para el modelo económico porque sí se tienen que hacer ciertas reformas según lo ha expresado Gustavo Ojalá. Petro. Y ni qué hablar del Partido Conservador. Yo lo decía aquí antes de primera vuelta y era... El Partido Conservador hace mucho tiempo dejó su ideario conservadurista y se convirtió en un lugar donde quieren en cada gobierno repartirse el poder y los ministerios. Allá no hay ideología conservadora, no existe. Y eso sí le hace daño a la democracia, que a veces decimos que la polarización es mala, pero si no hubiera polarización no existiría democracia. Otra cosa es alzarse en armas, tomar las vías de hecho, pero el debate de ideas yo creo que no lo vamos a ver en este gobierno, en este debate en el Congreso, tristemente, porque es que dejémonos de vainas ya para que otra persona hable. Aquí a los políticos no les interesa el poder. Es que Roy Barreras no iba a repartir trululús de mesa en mesa, sino que iba a repartir ministerios y mermeladas, esa es la verdad. Entonces aquí las ideologías políticas se acaban y aquí lo que vamos a seguir viendo es más corrupción, más repartija de ministerios y el Sí, país señor. cada vez peor. Usted ya se me metió en ese debate de fondo y veo muchas caras que quieren participar de esos temas que usted toca. Ya vamos a arrancar, si le parece, por las decisiones recientes del Partido Conservador. Obviamente hablaremos de Roy Barreras, que ya se postula y que ya está prácticamente pavimentado su camino como presidente del Senado de la República. Esta noche le damos la bienvenida al andén. Se suma al equipo de analistas y panelistas que nos han acompañado a lo largo de los viernes en estas conversaciones de política. Daniela Fajardo Durán es militante y una de las jóvenes integrantes del Centro Democrático. Daniela, qué gusto, bienvenida, gracias por subirse al andén. Bueno, muchas gracias por esta invitación, feliz de hacer parte del andén y espero pues estar más veces acá. Y bueno, la verdad es que como decía mi compañero, yo estoy sorprendida porque parece que los principios y la coherencia se están negociando. Acá lo que estamos viendo es un poco mercantilismo político. A ver, ¿qué partido tiene más mermelada? ¿Qué partido tiene más ministerios, más burocracia? Algo que criticaba mucho Petro y el gobierno de Petro y los cercanos a él. Y ahora estamos viendo que es más de lo mismo. Entonces, Están callados, ese Daniela, cambio... pero están calladitos. Sí, están callados, pero ese cambio que ellos proclamaban felices que iba a pasar cuando Gustavo Petro asumiera la presidencia, pues vemos que no está pasando y que es más de lo mismo. Sergio Mosquera es otro de los invitados esta noche que se sube al andén para analizar lo que pasa en la política colombiana, uno de nuestros analistas y además activista político. Sergio, buenas noches. Hola Camila, buenas noches a mis compañeros aquí en mesa, Alejandro, Eduardo, Jonathan, un placer volver a verlos, bienvenida Daniel a este parche del andén. Y yo creo que aquí lo que venimos a hablar es un análisis de que en Colombia realmente por primera vez en las elecciones le estamos apuntando a la construcción de país. Y esto así como estamos viendo que partidos completamente disímiles ideológicamente se están sumando a una construcción. Más allá de los egoísmos y los egos de que si no soy yo, no es nadie, sino que realmente estamos apuntándole a una transformación o al menos a sentarnos bases de esas transformaciones que han permitido que, tal y como lo dijo Camila al inicio, se diera la foto histórica de Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez en una misma mesa hablando sobre unos intereses de país, una agenda que de una u otra forma va a ser apoyada o va a ser rechazada. Claro, quiero arrancar, Alejandra, con usted.
con una cosa que en la intervención y en el saludo creo que todos de alguna manera tocan, y es el acuerdo nacional que propone Gustavo Petro. Veníamos de una campaña política en la que coincidimos, y aquí en el Andén muchos viernes lo analizamos, que estaba suficientemente polarizada, que había sido con suficiente carga de todos los candidatos, unos contra otros, acusaciones, que había primado eso más allá de las propuestas. Gana Gustavo Petro y habla del acuerdo nacional y de la necesidad de reconciliarnos para que él pueda tener un gobierno en el que primen las necesidades de Colombia. De inmediato caen las críticas y dicen acuerdo nacional es igual a mermelada. ¿Es así? ¿Gustavo Petro está promoviendo quitar la polarización que traíamos hasta la campaña, o realmente su acuerdo es sinónimo de mermelada? Mire, Camila, le voy a confesar algo en público. En la segunda vuelta, a pesar de que en el Andén había dicho que iba a votar en blanco, voté por Gustavo Petro y por Francia Márquez. Lo hice por primera vez en toda mi vida porque creía y creo que, como muchas personas en Colombia, este proyecto, más allá de Gustavo Petro, pues sí significaba en el corazón de la gente una urgencia, una búsqueda por cambiar las cosas de cómo iban y de las manos, y quitarle el país de las manos de quienes siempre lo han tenido, es decir, Uribe, Santos, Vargas Lleras, mejor dicho, todos con los que hoy está hablando. ¿Yo qué creo, Camila? Yo creo que es válido llamar a sentarse, a dialogar. Yo creo que hay que hacerlo. Yo lo hago también en las juventudes con jóvenes de todos los partidos políticos, pero una cosa es gobernar para todos y otra cosa es gobernar con todos. Y gobernar para todos hay que hacerlo indiscutiblemente porque es el presidente de la República, pero otra cosa es empezar a repartir el poder como siempre lo han hecho los anteriores, porque entonces ahí sí es donde uno se pregunta qué fue lo que tanto cambiaron, qué fue lo que tanto significan estas personas de diferentes a las anteriores. Sin embargo, yo creo que eso todavía no está pasando. Yo creo que el diálogo es válido. Lo que a mí me cuestiona más es que ahora, después de ser electo Gustavo Petro y el pacto histórico de estar en la presidencia y en el poder, entonces sí llaman a una actitud de diálogo, de reconciliación, de abracémonos todos, cuando en campaña lo único que hicieron fue darnos duro y con calumnias y con mentiras y con rechazo y con, mejor dicho, con todo lo terrible y las formas más difíciles que tuvimos que adaptar en campaña, tanto al centro y pues la candidatura que representamos con Sergio Fajardo, como a otros sectores políticos. Entonces yo creo que si bien están llamando a la reconciliación y al abrazo como uninacional, que yo creo que hay que respetarlo, hay que escucharlo. Yo personalmente y desde nuestro partido creo que debemos adoptar una posición de independencia, porque es la forma en la que también podemos criticar lo que esté mal, apuntar lo que no se esté haciendo bien, señalar lo que definitivamente no sea cambio, pero también los avances que hayan, pues hay que acompañarlos y hay que asistirlos. Eso sí, nada que hacer. En esa línea que propone Alejandra, Daniela, entonces el acuerdo nacional es válido para acabar esa polarización de la que todos hablaron en campaña. No importaba el candidato, en algún momento se habló de la necesidad de acabar la polarización. Lo que está haciendo Gustavo Petro no es también cumplir con ese que era un deseo de todos los candidatos. ¿Por qué tantas críticas cuando ya como presidente pues busca resolver lo que todos identificaron como un problema en el país? Pues es que el problema es presentarse como una persona totalmente diferente en campaña, viendo todo lo que salió de los Petrovideos, una persona como Guanumen diciendo que había que correr un poco la línea ética, o sea, la línea ética, la ética no se corre, es ética o no es. Viendo todas estas estrategias macabras contra sus contrincantes, sus opositores, contra la persona, no las ideas, como hicieron con Fico, que lo destruyeron en su imagen también. Ahora sí vienen entonces como angelitos y como los salvadores y los que van a unir al país. Yo creo que más que Petro o más que Roy Barreras o más que Benedetti diciendo en sus trinos que perdón por todo el daño que hizo, que ahora sí hay que unirnos, yo creo que es más las personas las que están cansadas de esa polarización y las personas las que están haciendo como ese llamado a que de verdad pongamos primero nuestro país, así como dice el presidente Uribe, que hay que poner primero a Colombia desde una oposición responsable, desde una oposición argumentada, pero
hay que poner siempre al país primero, y yo creo que ese es el llamado de todos los sectores. No es que sea un llamado únicamente del presidente Petro, sino que es algo que el país espera y que ya están cansados como de esa pelea sucia que ha estado invadiendo pues las últimas campañas. No, estoy de acuerdo con Daniela. Sin embargo, pues creo que sí hay que tener un poco más de apoyo a ese gran acuerdo nacional. Eso no significa dejar de hacer oposición, estar en esas conversaciones. Incluso, pues veo que partidos como Colombia Justa Libres, pues han estado también a la expectativa de ser incluidos en ese gran acuerdo nacional. Eso no significa ser el partido de gobierno, eso no significa apoyar todas las iniciativas, pero sí significa poder sentarnos a dialogar, que es lo que no hemos podido hacer en los últimos años en nuestra política. Pero vez Colombia Justa Libre no está proponiendo eso, es solamente una facción que además hace unos días recibió todo el rechazo de su militancia al querer solamente sentarse a dialogar con Gustavo Petro. O sea, una cosa es Uribe, es que Uribe tiene fuerza, lleva años dando la batalla y esa foto era histórica, pero muy raro de los cristianos que ahora se quieran doblegar hacia el pacto histórico que tanto nos maltrató 4 años. Nos llamaron mercaderes de la fe, nos llamaron manipuladores y ahora sí nos buscan para el acuerdo nacional. Yo creo que esa visión está errada, que nosotros estemos buscando eso, y obviamente el copresidente Ricardo Arias no cuenta con el apoyo de las bases para que se siente a hablar con eso, y esto tal vez me va a causar la expulsión del partido, pero como se lo repetí ahorita, es que uno tiene que tomar posturas en este tiempo de la historia, no todo el mundo es Álvaro Uribe. No, ahí sí no entraré en cómo serán las discrepancias dentro del partido. Sin embargo, pues creo que ese gran acuerdo, pues sí se debe atender el llamado, pero también estoy de acuerdo con Alejandra cuando dice que la voz independiente pues debe continuar, que esa es la posición más favorable para quienes no apoyamos a Gustavo Petro, porque pues sí debemos acompañar decisiones razonables. Creo que los nombramientos que ha hecho en los últimos días, pues creo que ha generado tranquilidad y no era el desastre que se esperaba por parte de este señor presidente electo. Además, Hay un punto muy importante aquí, y es que el acuerdo, como lo dice Eduardo, debe ser rodeado. Yo creo que como colombianos estamos cansados de ese tipo de divisiones históricas que nos han puesto los unos contra los otros y que nos han puesto en la lógica amigo-enemigo. Gustavo Petro tiene el reto, más allá de ser simplemente alianzas políticas, de llevar ese acuerdo y ese diálogo a que la ciudadanía realmente la acepte. Pero yo sí considero que declaraciones como la del expresidente Álvaro Uribe, en donde dice que va a apoyar los proyectos que realmente le aporten al país, nos ponen en un escenario en el que realmente estamos colocando a Colombia primero, un escenario republicano, un escenario democrático, un escenario en el que ya estamos dejando un poco atrás los egos y, o sea, ahí es donde, por ejemplo, le digo a Jonathan que no entiendo cuál es el afán de decir no todo el mundo es Álvaro Uribe, que no todos han tenido una trayectoria de lucha histórica. Yo le digo, Gustavo Petro también lleva años luchando a su manera, desde sus escenarios, desde cada una de sus realidades, para que Colombia cambie de una u otra forma. Al igual que lo hizo en su momento histórico Álvaro Uribe, que para bien o para mal logró algunas cosas, pero tenemos que reconocer que estamos en un punto en el que ya no estamos para estar en extremo. Estamos en un punto en el que realmente tenemos que salir del hoyo. Acabamos de salir de una pandemia que nos demostró los puntos más extremos del egoísmo humano. Sí, como ponerse Iván Duque, como hacerle una marcha a Iván Duque, para como haber acabado con la economía a punta de paros, como haber dicho que el presidente era un cerdito, como haberlo maltratado. Ahí sí yo no los vi a ustedes siendo pacificadores, no yéndose a los extremos, sino que el gobierno de Duque fue lo peor y lo acabaron y lo destruyeron. Y fue lo peor, pero no, mire, lo estás diciendo, y lo destruyeron moralmente. Pero ahí sí no había, mire, ahí sí no había, espérame, ahí sí no había paz y reconciliación. Acabaron con la economía nacional con esa marcha. Mataron jóvenes por la culpa de ustedes. Uno, venga, espéreme, Jonathan, que veo. Aquí le digo lo mismo que usted me dijo, espérate un momento. No, pero es que le recuerdo que ustedes... Jonathan, déjeme un segundo que además termina Sergio, Alejandra, y le doy la palabra de nuevo. Señor. Sí había paz y reconciliación, y hay quienes en su momento defendimos que la salida de ese paro era una salida negociada, una salida dialogada, que pusiera atención a los problemas estructurales históricos por los que estaba atravesando Colombia. Sí habían oportunidades, y ahí es donde yo le digo, por ejemplo, estoy seguro que usted no me vio ni a mí ni a Alejandra decirle al presidente con los peyorativos que usted está diciendo.
No nos vio a mí ni a Alejandra incitar a que se incendiaran algunas estaciones o calles y demás. Nos vio a nosotros en un papel de reconciliación y de construcción colectiva. Y ahí es donde le digo, o sea que porque en su momento dijimos, y ahí sí yo estoy seguro de que sí me vio, decir que el gobierno Duque fue un gobierno nefasto en términos políticos, Se paraban de las mesas de que diálogo. nos llevó realmente hasta extremos históricos de pobreza en las periferias de las ciudades principales y en las periferias regionales de las ciudades abandonadas históricamente por el Estado. Ahí yo sí le digo, este es el momento en el que todos, en especial los que estamos en las ciudades capitales, los que tenemos la oportunidad de estar en ese tipo de espacios, aportar a la construcción de un país. Ahí es donde le digo, deberíamos estar pensando en acompañar ese pacto histórico, en acompañar ese gran acuerdo nacional, pero acompañarlo no significa dejar de hacer la oposición. Hay cosas que naturalmente usted va a decirme que no está de acuerdo, que estoy seguro va a ser en términos económicos. Pero estoy seguro que cuando usted le presentan una agenda de acompañamiento social, va a estar casi de acuerdo con esta. Porque si ya está en desacuerdo, solamente porque lo está presentando X o Y político, ya es un problema personal. Pero ahí también se están Yo creo, contradiciendo. Camila, que Jonathan dice algo que me parece interesante discutirlo, y es que le preocupa que vayan a echar al traste este modelo económico, que mejor dicho se vaya a quebrantar este modelo económico. Y a mí lo que me preocupa con Gustavo Petro es que no vaya a ser así, porque lo que necesita Colombia es un cambio en el modelo económico. Este modelo basado en la apertura, basado en la importación de productos que acá podemos producir, que tiene quebrado el agro, que tiene quebrado el campo, a la industria nacional, que tiene comiendo literalmente miércoles a los jóvenes y a las mujeres cabeza de hogar y a un tercio de la población colombiana. Este es el modelo que hay que cambiar. Y a mí me preocupa personalmente por la historia que tiene Gustavo Petro y por las concesiones que está haciendo y por las alianzas que ha hecho, que no lo vaya a hacer. Porque tiene la posibilidad histórica de hacer ese cambio. Eso sí que significaría un cambio. Pero para eso pues necesita también elevar el nivel de discusión política. Y nosotros lo tenemos que hacer sin denigrar, mejor dicho, sin sancionar y sin anular la posición contraria. Nosotros tenemos que dar un debate con altura. Entonces yo creo, Jonathan, que lo ideal es que ese cambio en el modelo económico se dé. Me preocupa es que con las conversaciones que ha tenido Gustavo Petro pues no se vaya a dar. Entonces yo sí creo que en el paro y no solamente en el paro del año pasado, o sea, yo llevo marchando. Yo creo que la primera marcha a la que asistí fue más o menos hace 9 años. Yo llevo marchando literalmente muchos años, porque toda la vida este país ha estado mal y Gustavo Petro tiene la posición histórica de darle una reversión al camino que lleva Colombia por quienes lo han dirigido. Pero lo que sí es cierto es que no solamente marchamos el año pasado y no solamente estamos llamando a la unidad, a la reconciliación y al debate político con altura desde hace un año, sino desde hace décadas. Se me fueron muy atrás y volvieron al paro nacional. Sé que Jonathan tiene algo que responder muy corto para que volvamos a hablar del tema político, que es lo que nos ocupa esta noche. Es muy curioso que aquí siempre la culpa es del empresario, siempre la culpa es del modelo económico. Para mí ojalá que sea más liberal. Ojalá fuera más liberal el modelo económico, pero me parece algo muy curioso, y es que los que han robado este país lo han desangrado, se han robado los presupuestos participativos, todo lo que tiene que ver con inversión en las regiones. Hoy están con Gustavo Petro, partido de la U, partido liberal, partido conservador. Eso que la gente creyó que iba a votar por el cambio, que iba a votar en contra de las castas políticas, realmente la gente estaba totalmente cegada y fueron ratones de laboratorio para subir a los mismos poderosos al poder. Quieren dar debates de altura, critiquemos ese modelo político que se está estancando realmente en la sociedad colombiana y que Gustavo Petro no lo va a sacar. Le va a tocar acariciar esos lobos, darles besitos y cogobernar con ellos, porque esa es la única salida que él tiene, lastimosamente. Esa imagen utópica y linda de cambio que muchos jóvenes tienen realmente no existe. Y yo sí voy a hacer oposición, porque es que yo no le creo nada a los políticos de este país, aún a los políticos de mi partido. Creo que hay que transformar la política en Colombia, y eso no se transforma diciendo es que hay que hacer unidad, amor, paz y reconciliación. No, el Estado hay que reformarlo, y tal vez seamos una minoría los que le vamos a hacer oposición, pero ojo, dejen de defender esa casta politiquera, Roy Barreras, Benedetti, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro, Jonathan, este señor Mauricio Liscano, lo vi muy bonito en la foto en el empalme. Sí. Oiga, qué corrupción tan brava allá Mauricio adentro. Liscano, la esposa de Alfonso Prada,
un montón de gente que está en este equipo de empalme, que realmente hay muchos investigados, incluso hay uno que se llama, César Manrique, que César Manrique pues estuvo en un proceso de detrimento patrimonial por la compra de unas motos eléctricas para la policía. Entonces, ahora, ¿cómo es que dicen que esta gente, o sea, con qué cara le dicen a los colombianos que esta gente es el cambio? Es que yo no entiendo. El Además, cambio de chequera. Es el cambio de chequera. Pero vengan, de yo verdad. quiero retomar la situación de la gobernabilidad de Gustavo Petro y en este caso, Eduardo, tocaba hace un minuto, Jonathan, dos cosas que me parecen fundamentales. Él hablaba de que sí va a ser oposición y que en Colombia se necesita hacerle oposición responsable a Gustavo Petro. ¿Qué va a pasar si en este país la curul que da la oposición, que es del candidato que se enfrentó en las urnas, que para muchos colombianos era la contraparte de Gustavo Petro, que el propio Gustavo Petro tildó de uribista, termina subido diciendo no le voy a hacer oposición al gobierno, todo lo contrario, tomaré la curul y hay hasta foto juntos? Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, pues tiene la curul de la oposición y no va a hacer oposición. ¿Eso cómo explicarlo? Pues eso explica el resultado de las elecciones del año 2022 y es que la gente votó por el cambio y las dos opciones significaban cambio, tanto Rodolfo como Gustavo Petro, y tal vez por eso pues, no va a ser una oposición la de Rodolfo como la que esperaban los uribistas que creían que estaban votando por alguien de su partido, sino que estaban votando, les tocó votar por alguien que era ajeno a esa militancia y por lo tanto no era un hecho cierto que Rodolfo Hernández fuera a hacer oposición a Gustavo Petro, porque si bien representaba ideas diferentes con respecto a la empresa, con respecto a la economía, sí significaba un cambio y era por lo que la gente estaba votando. ¿Qué esperaban los uribistas? Que se volviera al otro día el opositor de los acuerdos de paz, que se volviera al otro día Uribe 2.0. Uribe 2.0, pero pues eso no fue el resultado que tuvieron y entonces muchos se están arrepintiendo de haber votado por Rodolfo, pues fue lo que les tocó por culpa de que su candidato Federico Gutiérrez, apoyado por los partidos tradicionales, politiqueros y corruptos, que es de lo que la gente ya está agotada, perdió y no pudo pasar a la Pero segunda venga, vuelta. ¿cómo así, Eduardo, que cansada de los partidos tradicionales y politiqueros, no son esos partidos tradicionales los que hoy están en el acuerdo y los que hoy están conversando y anunciando apoyos a Gustavo Petro? Si la gente votó en contra de eso, ¿por qué entonces terminan anunciando que serán gobierno con Gustavo Petro? Eso es correcto, porque lamentablemente las elecciones del Congreso se siguen moviendo por medio del clientelismo, se siguen moviendo por medio de las contrataciones corruptas. Podríamos recordar la derogación de la Ley de Garantías del gobierno de Iván Duque, que fue la que permitió que hoy todos estos congresistas que se están vendiendo nuevamente al gobierno, lo están haciendo porque saben que es su manera de poder subsistir. O sea, sí en se esa están curul. vendiendo, lo está diciendo, se están Es que vendiendo. cambiar la manera de elegir a nuestros gobernantes, a nuestros congresistas, y que la gente entienda la importancia de votar las elecciones al Congreso, porque por eso el presidente de la República necesita llamar a hacer todos estos acuerdos, necesita poder trabajar con un Congreso que le dé una gobernabilidad, y es por eso que estos mismos que apoyaron a Federico Gutiérrez hoy están allá donde Gustavo Petro para poder subsistir en sus curules. yo quería Es decir que una cosa. yo, Cami, yo creo en contra de- Déjeme, Alejandra, 30 segundos y ya Dale, le doy dale. la palabra. de lo que decía Eduardo, nosotros no votamos por alguien que creíamos que era de nuestro Exacto. partido, porque Rodolfo Hernández jamás ha representado los ideales del uribismo o del centro democrático. Nosotros votamos en contra de lo que representaba Petro, por eso apoyamos a Rodolfo Hernández, no porque creyéramos en su política o porque lo viéramos cercano al uribismo. Pero en este caso, Daniela, usted que es militante del Centro Democrático y que son esas las voces que después de la fotografía de la reunión de la semana de Rodolfo Hernández con Gustavo Petro han salido a hablar de ese escenario, ¿usted siente que el uribismo votó engañado por Rodolfo Hernández? Pues digamos que él sacó una vez un hilo nombrando todas sus propuestas muy polémicas y rechazadas en muchos, pues por muchos sectores del uribismo. Nosotros sabíamos que, como decía Eduardo, los dos eran un cambio. Digamos que uno podía representar como un tiro en el pie y el otro era un tiro en la cabeza, así muchos lo compararon. Entonces, pues tocaba elegir la opción menos peor, que era la de Petro. Uno no sabía qué esperar realmente con Rodolfo Hernández, era eso. Uno no sabía qué esperar, era un voto de fe. Pero al final Para evitar- esperaba el uribismo entre esas posibilidades. Usted reconoce, no se sabía qué esperar.
que terminara también haciendo, pues no oposición, tampoco gobierno. Él lo que ha dicho es que va a esperar cuáles son esos acuerdos en los que apoyará y en los que no a Gustavo Petro, pero esperaban que estuviera más cerca que lejos del hoy presidente electo. Pues al menos un poco más en el centro, o sea, estar a favor y posando tan contento y diciendo que, mejor dicho, va a apoyar a Petro, es súper contradictorio y me sorprende muchísimo después de toda la campaña sucia que le hicieron a Rodolfo Hernández, sobre todo con el tema de su hija, del secuestro de su hija, después de todo lo que salió en los Petrovideos de las estrategias que la gente del Pacto Histórico estaba planeando. Entonces a mí sí se me hace muy increíble, la verdad, esta foto de Rodolfo, y prácticamente para mí es como que Rodolfo se le está arrodillando a Petro. En ese caso, Alejandra, el domingo de las elecciones, el día que los colombianos escogieron presidente, ¿sí había dos opciones o realmente estaban los colombianos enfrentados a dos candidatos que caminaban por los mismos pasos o recorrían el mismo camino? Sí, yo creo que habían coincidencias programáticas, políticas en la trayectoria de vida de los dos candidatos. Los dos tenían inconsistencias, discursos vacíos, mejor dicho, tenían sus pros y tenían sus contras. No creo que fueran el polo opuesto. La polarización se dio, supuesta polarización se dio fue en la gente, diciendo es que este es guerrillero, es que este es el otro. Y por eso yo creo, Cami, que el cambio yo no se lo deposito a Gustavo Petro. Yo mi esperanza y mi fe no se la deposito al Pacto Histórico, ni a ningún personaje que me diga mañana todo va a ser diferente. No, el cambio literalmente, o el cambio histórico que tenemos la oportunidad, el salto de dar en este momento, lo podemos dar es en la gente, en la sociedad, en las universidades, en las discusiones con nuestra familia. ¿Cuáles fueron los argumentos para votar por el uno o por el otro? ¿Estábamos hablando realmente de las reformas a la educación, al sistema de salud, al sistema pensional, que de fondo teníamos que dar en el país, o es que el otro era guerrillero? Según lo que nosotros ahora empecemos a entender por qué es la política, es que vamos a seguir dando cambios, y eso nos va a permitir dar debates mucho más grandes y estructurales a medida del tiempo, y por ende votando por personas mucho más preparadas y mucho menos incoherentes en las próximas elecciones. Pero entonces yo creo es eso. Mi mensaje para los oyentes y las oyentes es: la política no solo es la política electoral, la política no solo son los políticos que llegan al poder. Si mañana Petro los decepciona, que es muy probable, y que nos decepcione a todos, pues no se cansen de hacer la política, no se cansen de pensar que este país tiene arreglo. Háganlo, pero también de manera constructiva. O sea, pensémonos la política mucho más allá de votar y de votar por X o Y. Pensémonos la política como un debate de ideas de manera democrática, de manera profunda y con argumentos. Que además no solo es en la época electoral, eso sí es clarísimo. Pero entonces, Sergio, si no es Rodolfo Hernández, que tendrá la curul de oposición, ¿cuál va a ser el contrapeso para el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, ahí yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Contrapeso y oposición no son lo mismo. El contrapeso realmente es quien le va a bloquear un poco la agenda. Rodolfo Hernández definitivamente no lo va a hacer, porque inclusive programáticamente, más que todo en la agenda social, se parecía mucho a la agenda que estaba proponiendo Gustavo Petro. En ese sentido, yo creo que por las declaraciones que hemos visto últimamente, creo que dentro del uribismo, dentro del Centro Democrático, se están consolidando dos facciones. Una facción que va a continuar siendo 100% leal a Uribe y que va a ser, como él lo dijo, una oposición responsable, y otra que va a ser una oposición más de rechazo, más de contrapeso, independientemente de lo que proponga Gustavo, independientemente de lo que proponga cualquiera de las bancadas de gobierno, que a mi ver va a ser liderada por la senadora Cabal, que últimamente ha estado muy activa y ha estado demostrando de una u otra forma que en realidad lo que ella propuso en su precandidatura era una agenda que realmente le hacía frente a lo que Gustavo Petro representa y propone. Entonces yo ideológicamente creo que allá es donde se va a situar la balanza. Creo que va a ser peligroso inclusive para Gustavo Petro, porque es una senadora bastante hábil, una persona que realmente conoce de los entuertos de la política dentro del Congreso. Entonces va a tener que encontrar dentro de sus aliados, y no tanto dentro de los que fueron voceros en su momento, como lo fueron
Benedetti Roy, sino dentro de otro tipo de aliados un poco más discretos, la forma de que esa afrenta no vaya a bloquear sus agendas, especialmente la tributaria, que creo va a ser uno de los puntos clave tanto de Gustavo como de la senadora para demostrar de una u otra forma un rechazo a la política del vivir sabroso. Miren, hay una escena de la película Gladiador que me gusta mucho, donde está Máximo y la hermana de Cómodo, y ella le dice, tú tienes más poder que el emperador de Roma, y él le dice, no, yo solo sirvo para divertir la plebe, y ella le dice, eso es el poder. Y realmente lo que hoy estamos viendo en Colombia, lo que vimos en las campañas políticas, fue cómo divertir al pueblo. Alejandra decía algo, y es que la campaña sucia se hace hacia abajo, no hacia arriba. Eso es totalmente falso. Las campañas pagan grandes sumas de dinero para hacer campaña sucia, y eso lo vimos en esta campaña, eso es una realidad. Lo que está pasando hoy en Colombia es una ingobernabilidad en términos de ideología. Y claro, yo creo que la oposición, más que los políticos, va a salir de la sociedad civil, de la ciudadanía. Claro, 2 o 3 políticos que estén allá frenteando, pues van a ayudar, pero la ciudadanía es la que se va a movilizar, pero con una gran diferencia, que cada vez que la ciudadanía conservadora o de derecha se moviliza, no acaba con el espacio público, lo hace de forma pacífica, y creo que eso es lo que va a pasar en este punto. Gustavo Petro, para nosotros, los más conservadores, las personas que estamos un poquito más inclinadas a la derecha, no nos representa casi que nada, y mucho menos cuando está proponiendo a incrementar el Estado, porque está proponiendo crear 2 ministerios más. Si me equivoco, con todo gusto me pueden corregir, pero crear 2 ministerios más no va a acabar con la desigualdad. Al contrario, necesitamos una reforma tributaria para poder sustentar lo que cuestan los salarios, lo que cuestan las instalaciones, etcétera, etcétera, y la desigualdad se va a incrementar. Esto ya está comprobado en América Latina, que esos ministerios no funcionan, y eso es lo que nos preocupa, que con el populismo, con la mentira y realmente engañando al pueblo, como lo hizo Rodolfo Hernández, que sí engañó al pueblo en segunda vuelta, porque se fue a hablar con Jaime Bailey, se puso más de derecha, aunque ya sabíamos de dónde venía. Y Gustavo Petro definitivamente engañó a la gente con el tema del cambio. Lo que le queda hoy a Colombia es resistir. Álvaro Uribe, ya para terminar, ayer decía algo muy bueno, que yo sí lo rescato, y es: no se vayan del país, porque es que si nos vamos del país le dejamos la mano a todas estas ratas. Y Alejandra, me gustó lo que decía Robledo hace unos días: la lucha armada no se puede reivindicar, y Gustavo Petro hace unos días estaba reivindicando las guerrillas. Un aplauso para el senador Robledo, que es el único de izquierda que le queda a este país coherente. De resto, están allá buscando más mermelada. Eso es cierto. Yo creo que la lucha armada hay que rechazarla, y siempre la hemos rechazado desde Dignidad y desde nuestro partido, y lo vamos a seguir haciendo. Y yo creo que es un error que Gustavo Petro la reivindique, porque nada le sumó al país el conflicto armado, y sí le restó muchísimo, decía el padre de Rux. O sea, esta semana vimos un hecho histórico y no lo podemos dejar pasar, y es el informe que dio la Comisión de la Verdad. Es en serio que este país ha vivido en una pelea constante de muchísimos años, que ha llevado mucha sangre y que ha llevado muchos muertos, de si la paz sí, de si la paz no, de si las FARC sí, de si la FARC no, y siempre ha sido ese el caballito de batalla de las elecciones. Yo creo que tenemos la posibilidad histórica de empezar a hablar de otras cosas en este periodo electoral, y le doy en serio como el mensaje de esperanza a la gente. Los jóvenes no estamos pensando en esos términos binarios, de si es uno o es el otro. Los jóvenes estamos pensando en esos términos de unidad, de paz, de reconciliación, pero de manera profunda, de los problemas estructurales que tiene Colombia: educación, salud, economía. Y yo sí creo que hay que dar un cambio, un viraje muy grande en Colombia, pero que Gustavo Petro no lo va a dar, y pues por eso tenemos que seguir haciendo política para mucho. Alejandra, quienes van a estar al frente de esos problemas de los que usted habla, los de economía, los de salud, los de educación, pues empiezan a sonar muchos nombres que les propongo ahora hagamos este ejercicio de entender cómo se está construyendo el gabinete de Gustavo Petro. Para partir de esa construcción de gabinete, hoy tenemos los nombres de quienes hacen empalme. Entonces, Sergio, ¿hay un cambio real en las personas que están rodeando al presidente electo de Colombia, que muchos se perfilan como sus ministros? Ya están nombrados ellos en este momento para los empalmes. Le menciono rápidamente algunos nombres: Alejandro Gaviria, Alfonso Prada, aparece también el doctor Reyes en Justicia. Todos esos nombres que hemos conocido esta semana sí representan un cambio en la política colombiana. Liscano.
Bueno, ahí hay dos precisiones. Primero, respondiendo a tu pregunta, Camila, no, no representa un cambio, para nada, pero tampoco es un reencauche. Es en realidad la presencia de sectores políticos que han estado ya en el poder, pero si lo vemos de cierta forma, están en cada una de sus especialidades. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el Colombia Humana, el petrismo, como queramos llamarlo, el pacto histórico, no tiene las cabezas ni los perfiles para ocupar todo el gobierno por sí solos. Es decir, así como lo dijo Gustavo Petro en una entrevista con Coronel recientemente, así se aislara, no tendría cómo ocupar él solo todo, no tendría cómo darle frente al país haciendo uso de todo esto. Lo que yo creo es que está por medio de los ministerios buscando esa gobernabilidad, tanto territorial como legislativa, que tanto necesita y que digamos que fue su primera alarma una vez pasadas las elecciones del 19. Entonces ahí es donde vemos que esos sectores políticos que tienen presencia en un u otro ministerio, dentro de cada una de las especialidades, va posicionándose también dentro de las bancadas que él va sumando para que sean aprobados sus proyectos dentro del Congreso. O sea, mermelada. Traduzcamos mermeladas. O sea, Yo creo que mermelada. José Antonio Campo, por ejemplo, es una ficha y es un nombre que suena muy bien. Y Sí. yo he sido siempre muy crítica de Gustavo Petro, nunca había votado por él. De hecho, he estado muy apartada de la orilla en la que él ha representado, pero creo que hay nombres valiosos en esa lista de empalme. Hay también los nombres que definitivamente no me los paso, no me los trago, pero José Antonio Campo, María Fernanda Valdés, o sea, hay personas valiosas, Mario Alejandro Valencia, bueno, yo por ejemplo tengo muchas diferencias con Alejandro Gaviria y creo que no sería el mejor pues nombre que tendría Gustavo Petro para un Ministerio de Educación, pero lo que sí es que tenemos ahí entonces que los sectores que siempre hemos luchado por la educación como un derecho y no como un negocio, pararnos duro y decir, bueno, entonces ¿cómo va a ser la agenda educativa pues de este gobierno? Si es que es tanto cambio, pues entonces lo que primero que hay que hacer es reformar a la ley 30, artículo 86 y 87, que tiene quebradas las universidades públicas. Si eso no es así, entonces es sobre la base de esos hechos que podemos decir no significó un cambio. Pero si es así... Pero es que y no como significa ha pasado, un cambio, no porque sabemos. es que vemos muchas personas, sobre todo en el tema de empalme de mi injusticia, con investigaciones encima. O sea, es que es el colmo. Es que la esposa de Alfonso Prada, Adriana Barragán, que está haciendo parte del equipo de empalme de mi injusticia, está investigada por un tema de el servicio de postal público. Es que también está la hermana de Benedetti, también está la suegra de Benedetti, que Benedetti sale a decir, ay, es que ellos ya tenían la bandera de Petro desde hace mucho tiempo, como tratando de justificar. También está la ex esposa de Roy Barreras, pues la vimos en el listado de Cámara del Pacto Histórico, Carolina Corcho, o sea, son nombres que para nada, digamos que representan un cambio en Petro y sí, pues hace cuestionar realmente este equipo de empalme, también con Guanumen ahora en Mintic. O sea, de verdad es que este equipo de empalme parece un chiste. Cabezazo Guanumen allá haciéndole campaña Sí. negra a todo el que se... No, indignado por Abudinen y... Pero con eso además que está planteando Daniela, Sergio, ¿cómo lograr las reformas que necesita el gobierno de Gustavo Petro, que además son reformas de las que él incluso habló en campaña? Porque es que yo los escucho hablar de la necesidad del cambio, de qué representa el cambio. Alejandra dice, ese cambio solo lo podremos evaluar cuando en el caso de educación, por ejemplo, o de salud, se hagan las reformas de fondo. Si no es la gente que conoce cómo funciona este país, que tiene esa experiencia, ¿quién puede hacer el cambio? Pues ahí es donde, digamos, yo por lo menos considero que es donde en realidad necesitamos a las personas que sí conocen, los perfiles que sí aportan, como dice Alejandra, y no solamente desde la parte de esos conocimientos, sino también tenemos que reconocer que esto es política, tenemos que reconocer que si metemos un ministro que en realidad no sepa cómo pedalear una ley dentro del Congreso, se la van a terminar hundiendo, un ministro que no tenga la capacidad de liderazgo de sus propios proyectos. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que Gustavo tiene que hacer en este momento y que yo considero ya logró, es consolidar esa bancada. ¿Cuál es el peligro? No es cambio, no todos es los más de lo integrantes mismo. de la bancada lo van a apoyar plenamente y no todos los partidos de esa bancada lo van a apoyar en todos sus proyectos. Yo creo que el primer reto que va a tener, por ejemplo, dentro de la tributaria es lograr disminuir el monto que está buscando recaudar con todo eso, porque los primeros que van a poner la alarma en ese caso van a ser los liberales por el monto, porque si en su momento el país estalló por una reforma 3 veces menor
ahora que él está proponiendo una de 70 billones, 75, va a ser una cosa realmente Pero, alarmante. Sergio, Las eso no- reformas a la salud yo creo que sí van a ser acompañadas, y la de la Sí. educación también considero que están por lo menos dentro de los sectores de izquierda de izquierda y centro que lo están acompañando. Entonces, la agenda la va a tener bastante dura, va a tener que asumir un liderazgo un poco más reconciliador, que es lo que está haciendo en este momento. Va a tener que darle vocería a personas que realmente puedan ayudarlo a llevar a buen término esto, Y pero eso- por el momento yo creo que van dando súper bien. Claro, y eso, Sergio, pues es lo que él está intentando y al final por eso busca esas mayorías en el Congreso. Muy rápido, porque aquí se nos está acabando ya el tiempo en esta conversación. Eduardo, tengo la pregunta de la edad, que tanta polémica ha causado en redes sociales. La edad sí determina el cambio. Mucha gente dice, es que todos pues son adultos, son muy viejos. No digamos viejos, digámoslo aquí mayores de 50, 60 años para evitar problemas. Pero sí la edad tendría que ser una condición a la hora de hablar de cambio en el gobierno de Gustavo Petro. Yo no creo que debería ser una condición. Hemos visto lo que pasó con el presidente más joven que hemos tenido, que es Iván Duque, y vemos el desastre que ocurrió. Vemos la inexperiencia también vemos la inexperiencia de las personas jóvenes que gobernaron junto al presidente más joven, Iván Duque Márquez. Por lo tanto, esto no significa que vaya a ser bueno o malo, y no es una condición necesaria para representar el cambio. Como lo veníamos diciendo, Sergio también lo venía diciendo, se necesita de personas con experiencia, con personas que ya hayan estado trabajando sobre esos temas. Es decir, Alejandro Gaviria, que ya fue ministro de Salud, sabe cómo funciona un ministerio y creo que puede jugar un papel muy importante y puede también significar un cambio, porque el cambio que va a hacer Gustavo Petro pues no debe significar un salto al abismo, tiene que ser un cambio responsable, y para eso yo sí siento que es muy importante que existan personas que ya han trabajado en el gobierno para rodearlo y que no vayamos a caer en ese abismo que es el que los mismos uribistas dicen que vamos a volvernos Venezuela y que nos vamos a volver algo así. Bueno, también estoy de acuerdo, como lo dice Alejandra, esto no va a ser el cambio en la política, esto no va a ser el cambio al otro día, pero sí debemos apoyar las buenas iniciativas en materia económica, en materia de tierras, que sin duda van a generar muchas ampollas en este país a los poderosos que pues nunca han tenido ningún percance con ningún gobierno. Y eso lo sabremos a partir del 7 de agosto, cuando Gustavo Petro se posesione como presidente de la República. A todos, gracias por habernos acompañado en este análisis de las noticias políticas de la semana. A nuestros panelistas, señores, nos volvemos a subir al andén para analizar la política en el lenguaje de los jóvenes. Mientras tanto, recuerden, nos seguimos leyendo en Twitter, numeral El Andén, y tenemos la cita aquí la próxima semana para que no atropellen su opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.